Bueno, mis amados hermanos, continuamos con nuestro estudio del libro de Romanos, y vamos en el capítulo 2. Hoy vamos a estar compartiendo apenas un versículo. Creo que no alcanzamos a compartir todo el versículo, de pronto alcanzamos a compartir medio versículo. Romanos 2, 17 dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne las intenciones, los pensamientos y todo lo que hay en cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, es ese bisturí que saca todo lo podrido, todo lo dañado, todo lo enfermo, Señor. Gracias, amado Dios. Rogamos que esa palabra haga el efecto que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y ponemos este tiempo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué tan seguros estamos hoy en día? ¿Qué tan seguros estamos hoy en día? Todas las personas anhelan siempre tener seguridad. Y seguridad en diferentes áreas de su vida. Una seguridad que buscan, una de las primeras seguridades que buscan, pues es la seguridad económica, ¿no? Que haya un buen trabajo, una buena entrada, que ojalá sea un contrato a término indefinido, ojalá me dejen el contrato a 5 a 10 años, entonces yo puedo estar ahí tranquilo, mientras que no fracase la empresa. Otros buscan seguridad en su matrimonio. Yo quiero tener un matrimonio firme, un matrimonio estable, un matrimonio seguro. Pero nuevamente preguntamos, ¿qué tanta seguridad tenemos? Cuando usted contrajo matrimonio, ¿estaba totalmente seguro que esa era la mujer o el hombre que iba a acompañarla por el resto de su vida o acompañarlo por el resto de su vida? O muchos dirían, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, probemos, ¿no? O sea, en una absoluta inseguridad. Otros quieren tener seguridad en su salud. Por eso algunos hacemos deporte, comemos de manera sana, tratamos de darnos el sol, de evitar los azúcares y carbohidratos y bueno, en fin, queremos tener una buena salud. Queremos estar también seguros en nuestro hogar, ¿no? Seguridad en las posesiones que tenemos, por eso colocamos alarmas y tenemos perros guardianes y cámaras y infinidad de cosas. Queremos estar seguros. Queremos estar seguros también ante la sociedad, tener una buena posición social, una buena imagen, ¿cierto? Y podemos hablar de muchísimas otras clases de seguridad. Y muchas personas en esa área a veces se creen tan independientes y autosuficientes, pero aún en medio de esas circunstancias siempre hay cierta medida de inseguridad. No sabemos cómo se comporta la economía. No sabemos finalmente cómo es este hombre o esta mujer cuando nos casamos, porque después muestran el cobre, ¿cierto? No sabemos si realmente este es el trabajo y voy a estar ahí mucho tiempo desarrollándolo. Siempre hay una medida de inseguridad. Ahora, eso en cuanto a las cosas que podríamos decir que son cosas materiales, cosas que vemos. Pero cuando comenzamos a pensar en las cosas que son espirituales, en las cosas que son eternas, podríamos hacer la misma pregunta. ¿Qué tanta seguridad
eterna hay en su vida? ¿Usted cree en el cielo? ¿Cree en el infierno? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Y qué tanta seguridad hay de eso? Si usted piensa que va a pasar la eternidad en el cielo, ¿qué tan seguro realmente está de eso? ¿O realmente usted sabe que se va para el infierno? Con toda seguridad. Ahora, con respecto a los que no creen en la existencia del cielo y el infierno, pues para ellos la muerte es el fin de todas las cosas, ya, se terminó todo. Aquí se acabó todo. Hay algunos otros que piensan que no, que la muerte es un cambio hacia una nueva vida y que es un ciclo interminable de muerte y de vida, vidas que comienzan a avanzar, van dejando atrás las vidas anteriores. Esas son pues ideas que la gente se ha creado, ha hecho. Pero aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, en este texto y en los anteriores que nosotros ya hemos visto, dice que todos los hombres, así sean los hombres más paganos y más pecadores que pueda haber, conocen algo de Dios. Dice que las cosas invisibles de Dios, que su eterno poder y deidad, son claramente visibles. Son claramente visibles. Así es que todas las personas, tanto los judíos como los gentiles, tienen un testimonio en su corazón y en sus conciencias de que hay un Dios. Y hay una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esa misma conciencia les habla si están viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios o no. Si no se está viviendo de acuerdo a los parámetros de Dios, pues lo que va a venir sobre ellos, dice la palabra, que es la muerte. Son dignos de muerte. Y que Dios traerá a juicio todo pecado que el hombre haya cometido y que un día tendremos que dar cuentas. La Biblia dice sin ninguna sombra de duda que un día vendrá el juicio, que ha sido dado a los hombres de que vivan una sola vez y después de eso el juicio, como dice allá el autor de Hebreos en el capítulo 9 verso 27. Ahora, las personas siempre se inventan cosas, ¿cierto? Sacan su instinto a ver cómo pueden escapar de la ley, escapar del juicio, sea consciente o inconscientemente, sea una persona religiosa o no, tienen que tratar de alguna manera ese asunto de la inseguridad espiritual. ¿Sí? Ellos creen que finalmente no van a ser castigados por sus males, ¿sí? Y para eso se han inventado una cantidad de filosofías y de ideas que son totalmente erradas. A través de esas ideas buscan librarse del castigo que merecen por causa de sus pecados. Algunas personas tratan de convencerse a sí mismas de que son buenas personas, son buena gente. Yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie, ¿cierto? Yo trato de trabajar, me gano para mantener a mi familia, ¿sí? Yo le hago caso a mi mujer, tengo a mis hijos, ya estudiaron, se criaron bien, estudiaron en la universidad, tienen sus hogares. Yo soy buena gente, yo hago buenas obras también. Yo de vez en cuando visito a los pobres, les llevo algunas cosas. Y piensan que a través de sus buenas obras y sus buenas intenciones van a contrarrestar el mal que normalmente hay en el hombre. Porque así no queramos, todos hacemos malas obras, todos pecamos delante del Señor. Y estas personas ponen como en una balanza, ¿no? Estas son mis buenas obras y este es mi pecado. Pero mire, pesan más mis buenas obras, ¿cierto? Entonces finalmente Dios va a tener que justificarme porque yo soy buena gente. Otros dicen, no, pero es que Dios es un Dios de amor.
Dios es un Dios de misericordia, ¿cierto? Que Él no va a mandar a nadie al infierno. Así sea el pecador más miserable, lo va a salvar y lo va a llevar al cielo. Porque tienen un concepto totalmente desvirtuado de quién es realmente Dios. ¿Sí? Otros dicen, no, finalmente no va a haber juicio. No, esa es una idea loca, esa es una idea. La palabra dice que va a haber un juicio. Ahora, todas estas ideas que las personas se han creado y se han hecho, están mostrando la inseguridad tan grande que hay en esa área personal. Y como la mayoría piensa lo mismo, como dice el famoso dicho, ¿se acuerdan de ese dicho que dice? No, se me olvidó. Que termina en consuelo de tontos, ¿no es? Mal de muchos, consuelo de tontos. Como todo el mundo lo hace, pues no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, como cristianos, mis amados, tenemos que exponer a la luz pública todas estas falsas ideas de seguridad espiritual. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo, es la comisión que también nos ha dado el Señor. Imagínense que su casa se estuviera incendiando y su vecino que está ahí cerca ve cómo su casa se está incendiando, pero no le dice a usted absolutamente nada. No le dice a usted nada. ¿Qué pensaría usted de ese vecino? ¿Ah? Me quieres muerto. ¿Ah? Pero si ese vecino tan pronto comienza a ver el humo, inmediatamente lo llama, le avisa algo está pasando en su casa, vecino, ¿qué concepto usted tiene de ese vecino? Es una persona que quiere salvarme. Es una persona que está ahí atento, ¿cierto? Ahora, mis amados, nosotros nos estamos dando cuenta de que las personas están yendo para el infierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Les estamos advirtiendo? ¿Estamos advirtiendo a las personas que van a ir directamente al infierno, que están bajo juicio? Tenemos que advertirles de la condenación eterna, de su perdición. Y tenemos que mostrarles el camino. El camino se llama el Señor Jesucristo. Eso sí se llama gracia, la persona para dar a otro lo que esta persona recibió. ¿Será que hay mayor bondad y mayor acto de amor que ese? El poder salvar a otra persona o llevarle más bien el mensaje de salvación. ¿Cómo comenzó Juan el Bautista su ministerio? Allá en Mateo 3:2, ¿qué dice? ¿Qué dice en Mateo 3:2? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mensaje claro, un mensaje contundente, arrepiéntanse. ¿Cómo comenzó el Señor Jesucristo su ministerio? Ahí en el siguiente capítulo, capítulo 4, verso 17 de Mateo. ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando revisamos con algo de detenimiento el Sermón del Monte que pronunció el Señor Jesucristo, Él está haciendo varias advertencias acerca de esa seguridad espiritual falsa que hay en las personas. El Señor les muestra la injusticia que hay en sus propios corazones. Les muestra las obras que ellos hacen, que son obras malas. Los lleva hacia las relaciones que están teniendo con las otras personas. ¿Se están relacionando adecuadamente o no? Les habla también acerca de el ayuno, de la oración, de las ceremonias, del ser generosos. Y que todas esas cosas realmente no alcanzan a cumplir tampoco el estándar de Dios. Miremos lo que dice allá Mateo 5:48.
Mire cuál es el estándar de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, fijémonos que el Señor Jesús desaprobó totalmente esas falsas seguridades del judaísmo. En ese tiempo el judaísmo llevaba una impresionante carga de legalismo, de hipocresía. Querían mostrarse justos, pero era una justicia externa. Allá en Mateo 7, 22 y 23, cuando el Señor dice, miren, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dirá el Señor a estos, entre comillas, discípulos? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no podemos poner ningún otro fundamento. Fundamentos religiosos se van totalmente al piso, mis amados hermanos. Por eso el Señor dice, tenemos que poner el fundamento que es la roca, que es Cristo. Porque un día, en el juicio final, eso que construimos va a ser probado. Recuerden que el Señor ahí más adelante en el versículos 26 y 27 habla de el que construye la roca. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. Ahora, delante del tribunal del Señor, en ese día final, tanto los judíos como los gentiles tendrán que dar cuenta. ¿Sí? Tendrán que dar cuenta. Y en estos primeros versículos de Romanos, como lo vimos en la vez anterior, hay una base para ese juicio. Recuerden que dijimos que había una base para ese juicio con varias características. Pero a partir de este versículo 17, Pablo se enfoca ya plenamente en el pueblo judío. Dice, ustedes recibieron más luz que los gentiles. Ustedes son el pueblo del pacto de Dios. Han recibido las bendiciones de parte de Dios. Han sido privilegiados por Dios. Pero de igual manera eso también los hace más responsables ante Dios. Pero ellos creían que eran menos responsables ante Dios porque eran los escogidos. Así que antes de que el apóstol comience a explicar cuál es el camino de salvación a través de la obra del Señor Jesucristo, aquí Pablo hace una manifestación clara de esa falsa seguridad que los judíos tenían. Y una de esas primeras falsas seguridades es la falsa seguridad con respecto a su herencia. Con respecto a su herencia. ¿Queda claro? Por eso el verso 17, la primera parte dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Dice que el pueblo escogido por Dios se enorgullecía de tener ese nombre judío. En épocas anteriores, ¿cómo se llamaba el pueblo judío? Se llamaban también los hebreos, ¿no? Por el idioma que ellos hablaban. Otro tiempo también se les llamó los israelitas, en honor a la tierra que el Señor les había prometido desde Abraham. Pero en el tiempo del Señor Jesucristo el nombre más común para ellos era judíos. ¿De dónde viene ese término judío? Pues precisamente de la tribu de Judá. Recuerdan que después de la muerte de Salomón el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 12 tribus. Se llamó al reino del norte Israel y al reino del sur Judá, ¿cierto? De Judá. Muy bien, ¿sabe qué significa Judá? ¿Judá? ¿Qué significa Judá? Alabado, alabanza.
Bueno, ok. Muy bien. Ahora, ese nombre representaba para los judíos su herencia racial, su herencia religiosa, ¿sí? Y los distinguía de los demás pueblos de la tierra, a pesar de que estuvieron en esclavitud, en servidumbre, durante muchos años a manos de los gentiles. Durante el tiempo del Nuevo Testamento, pues no fue la excepción. Ellos seguían en ese tiempo bajo el dominio ahora de Roma. Recuerdan que el pueblo fue esclavizado primero en Egipto, ¿sí? Después vinieron los diferentes imperios, el imperio babilónico, el imperio medio persa, el imperio griego, el imperio asirio y finalmente el imperio romano. Y durante todo ese tiempo los judíos pues fueron esclavizados. Muy bien. Ahora, cuando Dios da la promesa a Abraham allá en Génesis capítulo 2, verso 3, Él dice que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios con escoger a un pueblo? Apartar a un pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo compartiera esas verdades, compartiera esas bendiciones al resto del mundo. O sea, que ese pueblo fuera un instrumento a través del cual Dios atraería todas las naciones hacia Él mismo. Y vemos un ejemplo claro en Jonás. Cuando el Señor envía a Jonás a que predique allí a Nínive y él coge rumbo hacia otro lugar. Y mire lo que dice allá Jonás capítulo 4, verso 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjese que esa misma actitud que tuvo Jonás es la misma actitud que tenían los judíos, ¿no? ¿Qué vamos a predicarles a otros para que se arrepientan? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, no entendió esas verdades. Dios había colocado en sus manos ese depósito divino de gracia, de perdón, para que lo extendieran a las otras naciones y esas naciones vinieran también a los pies del Señor. Pero no, ellos creyeron que habían sido bendecidos especialmente porque eran especiales. No entendieron que era por gracia de Dios, que era por la bondad de Dios. ¿Cómo se sentían? Orgullosos, superiores. Tenemos derecho porque somos el pueblo que Dios ha escogido. Se jactaban de su propia supuesta grandeza, que los hacían merecedores de la revelación de Dios. Pero miremos lo que dice un famoso autor, John Murray, con respecto a esta actitud. Dice, esta actitud demuestra cuán cerca están entre sí el vicio más insolente y el privilegio más sublime, y como lo mejor puede prostituirse al servicio de lo peor. ¡Wow! A través de los profetas se estuvo advirtiendo al pueblo vez tras vez de esa arrogancia del pueblo, de esa autosuficiencia del pueblo, que no tenían que aferrarse a su herencia, sino que tenían que volverse nuevamente a Dios y cumplir el propósito para el cual Dios les había escogido. Pero muchos en el pueblo de Israel pensaron que ellos podían pecar y seguir viviendo en pecado y que no iba a pasar nada, que todo pasaría
todo quedaría inmune. Entonces creyeron, como ellos tenían la promesa que Dios había dado a Abraham, que estaban protegidos, que estaban eximidos de todo juicio. Si nosotros somos los descendientes de Abraham, aquí no va a pasar nada con nosotros. Es a los miserables gentiles que se les va a caer todo el peso de la ley. Miremos lo que dice allá el profeta Miqueas, en el capítulo 3, versos 11 y 12. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá más sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Dios les estaba advirtiendo. El hecho de que tenga nombre judío, o que sea judío, o que sea descendiente de Abraham, no los excusa del juicio. No es garantía de que están excluidos de ese juicio de Dios. Algunos eran tan orgullosos por ser ese pueblo escogido de Dios que estaban realmente ciegos a la realidad. Y no solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús, allá en Juan 8, 31 y 32, veámoslo, Juan 8, 31 y 32. Cuando el Señor les dice a estos líderes religiosos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué sucedió cuando estos líderes religiosos escucharon estas palabras? ¿Qué dice el versículo 33? Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire lo que dice el verso 34. ¿Cómo le responde el Señor Jesús? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos no entendieron eso. Aún se les hubiera hablado en el sentido político, tampoco habrían entendido. No habrían entendido. Esclavos de Roma. Antes de Roma, Grecia. Y mucho tiempo antes, como dijimos, Egipto, Asiria, Babilonia. Pero ellos tenían realmente una confusión, los judíos. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, toda la parte espiritual estaba ya garantizada. Pero ser descendientes físicos de Abraham no hacía que los judíos fueran verdaderamente la descendencia espiritual. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Vayamos a los versículos un poquitico más adelante, verso 40. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, de la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y mira lo que dice el verso 44. ¿Ya lo encontraron?
A mí me perdió. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y mira lo que dice el verso 46, el 56, perdón. El 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Fíjense cómo el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes tienen un padre y las obras de ese padre las hacen. Si ustedes fueran padres de Abraham, perdón, hijos de Abraham, Abraham fuera su padre, ustedes harían las obras de Abraham, las obras de su padre. Pero ustedes están haciendo las obras de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque ustedes procuran matarme. Y su padre ha sido un asesino y un mentiroso desde el principio. Y su padre Abraham se gozó de ver mi día. Y su padre Abraham lo vio. Se alegró. Pero es que nosotros somos verdaderos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me hubieran recibido, me hubieran aceptado como su rey, como su Mesías. Pero en vez de eso, quieren es matarme. Sigamos mirando lo que es el versículo 58, que esto está como interesante. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Esto aún le sacó más la rabia a estos líderes religiosos. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Dice que utilizó el nombre yo soy, que traduce hoy en día como Jehová o como Yahvé. Él estaba diciendo que Él era Dios y que antes de que Abraham existiera, Él ya existía. Verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Quisieron matarlo porque les desbarató totalmente esa supuesta seguridad espiritual que ellos tenían por causa de ser judíos. Fíjense que Juan el Bautista también les había hecho lo mismo. Cuando iban a Juan allí al Jordán, muchos de los fariseos y los líderes religiosos fueron a Juan allí al Jordán. Miremos en Mateo capítulo 3. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Mis amados hermanos, y esto no se aplicaba solamente para los tiempos del Señor Jesucristo. En este tiempo, muchas personas creen que están excluidas del juicio de Dios. Simplemente porque es que no, mi papá es cristiano, mis abuelos son cristianos, entonces yo soy la tercera o la cuarta generación de cristianos, ¿cierto? O no, yo me bauticé, entonces como ya me bauticé, ya soy salvo. O no, es que yo pertenezco a una iglesia de sana doctrina, ¿cierto? Y ahí estamos firmes. Mis amados hermanos. No, yo un día levanté mi mano y acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces eso ya me garantiza
que estoy libre de ese juicio de Dios. ¿O no? Aquí nosotros somos cristianos. Y ya por ser cristianos, ya, al tener ese título ya, somos salvos. ¿Creen que eso les va a traer realmente salvación? Incluso hay naciones que recibieron la palabra del Señor, especialmente en Europa, que creen que porque fueron países que recibieron la palabra, el cristianismo, pues son salvos. Y eso no es así. Muy bien. Ahora, el hecho de que seamos, mis amados, criados en un hogar cristiano, el hecho de que estemos en un ambiente cristiano, no es garantía de que seamos salvos. La herencia no nos garantiza que seamos salvos. Ojo, la herencia no nos garantiza de que somos salvos, ni el bautismo, ni ningún otro rito cristiano. Eso no concede ningún beneficio espiritual. Lo único que nos lleva a la verdadera salvación es la fe que nosotros tenemos en la obra del Señor Jesucristo. No ningún ritual ni ninguna ceremonia. ¿Queda claro? Ahora, la salvación no es transmisible, no se contagia, como hoy en día, ¿no? Hoy en día las gripas y las influencias son muy fácilmente contagiables, ¿no? Porque son los virus o bacterias también que están en el ambiente, una persona se contagia y tose o estornuda y el que está cerquita se la prendió, se contagió. Y además, si no tienen los cuidados sanitarios de estarse lavando las manos o de estornudar tapándose la boca o utilizar tapabocas cuando se tienen algún tipo de estas afecciones, pues fácilmente son contagiadas. Son enfermedades infecto-contagiosas. Hace poco tuvimos una pandemia. Ustedes vieron todo lo que nos hicieron hacer para eso. Ahora, la salvación no es contagiosa. El hecho de que usted viva con una persona que es cristiana verdaderamente, que conoce al Señor y que camina en obediencia al Señor, no le garantiza de que usted sea salvo. Puede que su esposo o puede que su esposa ame profundamente al Señor, pero usted es un filisteo a toda carrera. Usted no va a ser salvo. El hecho de que nuestros padres sean cristianos no está garantizando a los hijos de que nosotros somos salvos. El hecho de que estemos en una iglesia y que asistamos a una iglesia no nos garantiza de que nosotros somos salvos. La salvación no es transmisible, no es contagiosa. La salvación solamente se recibe por medio de la fe. La fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. No somos salvos porque seamos descendientes de Abraham. Los judíos todavía creen eso, que son salvos porque son descendientes de Abraham. Y miren lo que están haciendo en el nombre de Abraham. Asesinando a sus hermanos. A veces entendemos mal las cosas, mis hermanos. Hoy en día todavía hay muchos cristianos que defienden al Estado de Israel como Estado y a los actos genocidas que hace Israel. ¿Dónde están entonces las enseñanzas del Señor Jesucristo? Está bien para los judíos, pero nosotros como cristianos realmente tenemos la revelación y entendemos quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no es el que es descendiente de Abraham. El verdadero Israel es el que ha aceptado la obra del Señor Jesucristo en su vida, la ha comprendido, se ha arrepentido de sus propios pecados y se ha dado cuenta de que necesita ser salvo. Necesita un Salvador.
y que entiende que ahora tiene un Señor y que tiene que andar como el Señor Jesucristo anduvo. No nos equivoquemos, mis amados hermanos. Abramos nuestros ojos, no seamos fanáticos ante las cosas que el mundo plantea, sino vayamos a la palabra. Porque hay muchísimo en redes sociales que hablan cantidad de barbaridades y basura. Un poco de profetas ahí, un poco profetizas ahí que hablan un poco de cosas que... ¿Dónde está la palabra verdadera profética? Está escrita. Hasta Juan fueron los profetas. Ahora la palabra profética más segura es la palabra escrita. Y las cosas nos han sido hoy día reveladas antes por los profetas, ahora por el Señor Jesucristo. Y la palabra escrita es iluminada a nuestras vidas por la obra de el Espíritu Santo. Hoy no estamos, mis hermanos, atendiendo a la voz del hombre para que dirija mi vida a través de profecías. Hoy vamos a la palabra porque la palabra es la que se tiene que ser escrita en nuestros corazones y obra el Espíritu Santo a través de esa palabra en mi vida. Por eso es que dicen que la palabra es una espada de dos filos. ¿Para qué es útil? ¿Qué dice el apóstol? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Enseñar, redarguir, exhortar, corregir, instruir en justicia. Es el bisturí que obra en la vida del cristiano. Por eso tenemos que conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, ¿qué vamos a hacer? Fracasar. Si no conocemos la palabra, nuestra vida será un fracaso y una desgracia. Porque en la palabra están las instrucciones de nuestra vida, de lo que Dios quiere con nosotros, del propósito que tenemos cada uno de nosotros. Están los planes de Dios para un matrimonio exitoso. Están los planes de Dios para una crianza fructífera. Están los planes de Dios para nuestros negocios. Están los planes de Dios para nuestra relación con Él. Están los planes de Dios como la iglesia, el cuerpo de Cristo debe adorar a su Señor, cómo debe alabarlo, cómo debemos dirigirnos a Él. Están las directrices de cómo tenemos que orar. Ahí están en la palabra. Cómo tenemos que relacionarnos con otros. Ahí están en la palabra. Pero si somos indoctos en la palabra, negligentes en el estudio de la palabra, ignorantes en cuanto a lo que Dios dice y quiere, hermano, y queremos vivir vidas fructíferas, ¿no? Nuestra vida va a ser una desgracia. Vez tras vez, lo que le pasaba a Julito, tropezar de nuevo y con la misma piedra. Y esa es la vida de muchas personas, incluso aún de muchos cristianos, entre comillas cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque no han obedecido. ¿En cuanto a qué? A estudiar, a meditar, a orar, a guardar la palabra. Ustedes piensan que porque ya cantan una canción o ponen música cristiana en la casa ya todo es chévere. Mis hermanos, se trata de vivir. Es una experiencia de vida y de vida eterna. Desde aquí tenemos que aprenderla, conocerla y vivirla. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Despojémonos de todo orgullo,
de toda autosuficiencia. De decir es que yo ya llevo 20 o 30, 40 años en la vida cristiana. Eso no nos hace salvos. Que sea el Espíritu Santo el que dé testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Recuerde que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, es dar cosquillas en el estómago, temblores en las manos, caer al piso, saltar como ranas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo? Es que a veces se ha confundido con esas cosas, que ese es el mover del Espíritu Santo. Eso no es el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Juan? El Espíritu Santo trae convicción. Primero, convicción de pecado, mi condición delante de Dios, bajo juicio, bajo maldición, por causa de todo mi pecado. Convicción de pecado, de justicia. En mis propias obras, en lo que yo hago, soy totalmente injusto delante de Dios. No alcanzo a la medida de la justicia de Dios. Y de juicio. Estoy bajo juicio y bajo condenación. Cuando el Espíritu Santo trae esa convicción al corazón, la vida de la persona, se tiene que dar un verdadero arrepentimiento. Y cuando se da eso, el Espíritu Santo infunde una nueva vida. Nueva vida en Cristo. Y de ahí el Espíritu Santo comienza la obra de santificación. Ojo, porque en los devocionales hay unas cositas que hay que revisar también, que no son muy teológicas, ¿cierto? Por eso tenemos que tener clara la palabra. El Espíritu Santo influye vida en nosotros y podemos vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Ya no es nuestra carne ni nuestro esfuerzo propio, sino en el poder de ese Espíritu Santo en cada uno de nosotros como templo del Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que no es por lo que hemos recibido de herencia, Señor, herencia cristiana, que no es, Señor, por lo que hayamos hecho nosotros o porque seamos parte de algo, de una congregación o de una iglesia, porque nos hayamos bautizado, hayamos hecho una profesión de fe, que somos salvos y que estamos excluidos del juicio de Dios. Señor, que si solamente es porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo, porque hemos reconocido nuestra propia condición pecaminosa e inmunda delante de ti, y porque la luz de tu Espíritu Santo ha iluminado y hemos visto esa condición y nos has permitido, Señor, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartarnos. Gracias porque el Señor Jesucristo llevó toda la carga de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, de nuestras transgresiones, de nuestra rebeldía. Gracias, amado Dios. Gracias, eterno Dios. Danos cada día esa convicción más y más fuerte en nuestro corazón, para que podamos en cada actitud, en cada palabra, en cada momento de nuestra vida manifestar la gloria tuya, Señor. También, Señor, coloca ese profundo deseo en cada uno de nosotros de que tu palabra, Señor, sea ese alimento diario, continuo y permanente. Que nos podamos deleitar en esas profundas y eternas verdades que hay ahí, en ese alimento espiritual. No solamente en estar bebiendo leche, sino estar alimentándonos con cosas que nos nutran, nos hagan crecer y ser cada día más semejantes a Cristo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos.